Entonces es importante a todos los padres de familia que nos están escuchando en estos momentos y al público en general, que cuando los niños se equivocan y tienen algún error, en lugar de empezar a regañarlo, ¿por qué no pones atención? Deberías de poner atención, no quiero esto, sino invitarlos a reflexionar. A ver, mi niño, vamos viendo por qué. ¿Qué pasó? Sí, el por qué creo que va a generar hasta una dinámica familiar también de confianza, ¿no? Hoy me equivoqué, qué bueno que te equivocaste, mira, vamos a platicar. ¿Por qué te equivocaste? ¿En dónde te equivocaste? Exacto. ¿Qué sucedió? Exacto. Explícalo. Y le damos seguridad, el padre de familia también va a entrar en esta cultura de que el error es una posibilidad de aprendizaje según cómo se vea, ¿verdad? Porque si yo lo veo como una pena o lo veo como un área de oportunidad que me va a potencializar mi reflexión y me va a poner, vamos a lograr que focalicemos más nuestra atención. El papá aquí, a ver, ¿por qué te equivocaste? A ver, vamos leyendo, a ver, empezar a cuestionar al niño, ¿sí? ¿Tú cómo lo entendiste o por qué hiciste este procedimiento? En el caso de las matemáticas, y que desde casa se empiece a analizar el error, maestro. Sí, y es que esto tiene así como otras connotaciones con respecto, por ejemplo, de la evaluación. A ver, ¿qué debemos evaluar? Exacto. Debemos evaluar las dos cosas. Yo creo que hay que centrarnos un poquito más, o mucho más, en ver cómo el alumno avanza en sus procedimientos, utiliza los errores para aprender, y no nada más de si tiene bien o mal el resultado. Porque si nos centramos nada más en eso y para ponerle un número, no, la cuestión es, bueno, sí, el número se necesita para la cuestión de la acreditación, claro, ni modo, ¿verdad? Sí, es la norma. Pero también hay muchas cosas muy buenas en ir viendo cómo mi alumno va avanzando, cómo al principio usaba palitos y bolitas para resolver un problema y luego de repente ya como que se anima y me utiliza un procedimiento donde hay números, aunque no necesariamente las operaciones, claro, pero ya se anima como a hacer otras cosas. Esa evaluación donde que me diga, ya tu alumno avanzó, ya tu grupo avanzó hacia acá, esa es la que hay que seguir, porque con esos resultados de esas evaluaciones en esos términos podemos ayudar más a los niños que simplemente poniendo un número. Exacto, sí, esa retroalimentación al niño, ¿verdad? El decirle de manera cualitativa, ¿cómo puedes mejorar? Sí, hacerle hasta unas preguntas. Me ha tocado ver algunos cuadernos, sobre todo en matemáticas, que el maestro pone cuestionamientos, se los deja, no se los responde él, se los deja al estudiante, y después el maestro me enseña las libretas y el niño le responde ahí mismo y le empieza a argumentar el por qué hizo ese procedimiento. Entonces yo me quedé fascinada con el maestro cuando veo que de una manera no como imposición, ¿no? Él simplemente le puso la pregunta al niño para que reflexionara y me dice, después de 3 días va el niño, me enseña el cuaderno y me argumentó el procedimiento. Sí, y los niños se acostumbran bien rápido a eso y generan muchas habilidades. Yo creo que ahorita me estaba pensando, no sé si me vaya por otro lado, pero estaba pensando que sí tenemos también un reto con esto de la evaluación y con esto de los padres de familia. El reto es trabajar con los padres de familia de manera colaborativa. Exacto. Yo creo que debemos hacer alianzas con nuestros padres. A ver, en general los papás quieren lo mejor para sus hijos. En general los maestros queremos lo mejor para los alumnos. Solo que a veces nos falta ponernos de acuerdo en el cómo. Y en ese sentido sí tenemos un reto en abrir canales de comunicación más allá de con los padres, en evitar estereotipos, porque luego hay estereotipos de el maestro es esto, el maestro es aquello, y luego los maestros es que los padres son aquellos y los padres son... Evitar ese tipo de estereotipos y acercarse, abrir las escuelas para así recibir a los padres, y platicar de los hijos y decir, a usted le importa su hijo, a mí me importa mi alumno, que es el mismo, y vamos a ponernos de acuerdo. Y usted ayúdame con esto, yo enseño así y usted ayúdame con esto. Y entonces creo que habría mejores resultados si intentamos comunicarnos con nuestros padres y decirles, no pasa nada, o sea, no pasa nada si decirles, mire,
yo voy evaluando así, exacto, yo voy enseñando así, y entonces así me puede ayudar usted. Y ahí no pasa nada, lo que puede pasar es algo positivo, que me ayuden un poquito más. Ese es un buen reto, eso es algo que sí tenemos que trabajar. Y hacerle entender al papá que pues, si se equivoca no pasa nada, exacto, que lo puede corregir. Y que disfruten el aprender, maestro. Creo que ese es otro reto que a lo largo de la historia es medular que se cumpla, porque hay niños que sufren en la escuela porque quieren el 10 y están obsesionados con el 10, ¿sí? Quieren ser reconocidos. Entonces, ya no es disfrutar el conocimiento. Entonces, creo que ahora hay preguntas medulares en los retos que nos pone la Secretaría de Educación Pública. El primero, que el niño sea feliz. Sí. Entonces, es el reto más complicado, cuando antes, o sea, si hacemos un análisis, antes tenía que ir a la escuela y tenía que aprender y tenía que traer buenas notas. Usted nos dijo, yo llegaba con un 5 y no me iba bien. Cuidado con mis papás. Entonces ahora el reto más complejo, porque hablamos de la felicidad, que el niño disfrute los momentos de aprendizaje, maestro. Eso nos lleva a otras cuestiones, como por ejemplo usar el juego en las clases. No es lo mismo estar mecanizando, por ejemplo, en segundo grado, primero, segundo grado de primaria, estar mecanizando las tablas de multiplicar, 5 por 1, 5, 5 por 2, a tener a los niños en grupitos, en el piso, haciendo agrupaciones de piedritas. Exacto. Que al final esto les va a ayudar a concebir este asunto de la multiplicación, y luego me puedes dar las bases para llegar al algoritmo de la multiplicación. Claro. En vez de mecanizar, podemos ponerlos a jugar. Entonces, hay mucho que hacer con respecto del juego, de hacerlos felices, siempre podemos escoger entre hago esta actividad o hago esta otra. Las dos a lo mejor me llevan al mismo camino. Hay que escoger aquella que beneficia a los niños. Tenía yo una maestra en la normal, y la maestra nos decía, bueno, al momento de que nos estaba enseñando, ¿verdad?, a cómo planificar nuestra clase, o sea, a ver, aquí tienes tú, ya ve que ha tenido una transición, el objetivo ahora son aprendizajes esperados, en matemáticas, sí, intención didáctica, o sea, pero yo quiero otro. Y todo el mundo así como que, ¿por qué quiere otro, no? La maestra, ¿cuál es el objetivo del niño? El niño viene a la escuela con un objetivo, a divertirse, a jugar. Entonces necesitas estos dos objetivos. ¿Qué me pide el programa? Pero ahí viene toda tu capacidad en conocimiento, en experiencia de vida para decir, este contenido, este aprendizaje, esta intención didáctica que me está pidiendo el programa, lo tengo que vincular con el objetivo del niño. ¿Sí? Que los niños, ¿por qué quieren la clase de educación física, maestro? Porque les gusta, porque dicen, yo vengo para el recreo. Exacto. Y no, ellos es que nos pone a jugar, nos pone a correr, divertir, sienten libertad. Y en la mayoría son pocos. Cuando uno escucha que a un niño le gustan las matemáticas, hasta se le eriza la piel, dice uno, o sea, le gustan las matemáticas porque la mayoría quiere tener libertad. Y considero que no nada más en las matemáticas, también en las diferentes asignaturas pueden tener esta libertad y este disfrute. Entonces es medular el reto que nos pone hoy la educación, ¿sí? Cuando la maestra se adelantó y ella nos decía, volviendo a la temática de la maestra en mi época normalista, y nos decía ella, consideren el objetivo del niño, que se divierte el niño. Y me tocó a mí también hacer una planificación con el 93 y el fichero, los ficheros de matemáticas. Y ella decía, sí, y todo el mundo pensando mucho tiempo en que, ¿y cómo hago que el niño se divierta? Porque es difícil, maestro. O sea, pensar duele, y más cuando hay esos retos que ponía la maestra en la normal. Y todas nos quedamos viendo así como que, ¿cómo? Y sale la maestra con ese libro gris, el fichero de matemáticas, ¿no? Y decía, aquí el niño se va a divertir. El niño va a manipular, el niño va a interactuar con otros niños, entonces póngalos a jugar, ¿no? Entonces el reto en el aula de que, bueno, qué bonito que tengamos todo en orden y que no haya ruido y que se dé las participaciones ordenadas, pero ella decía algo muy, muy interesante, la maestra Malina Xochitl decía, hay un desorden ordenado, y en este desorden ordenado, que el niño se divierta, que el niño aprenda y que el niño reflexione los procesos. ¿Qué opina de este reto lúdico que lo vemos en los libros de desafíos matemáticos que ponen a jugar a los niños con fichitas? ¿Qué opina de este reto? A mí me encanta.
Yo he agarrado juegos matemáticos y me los llevo con los maestros. Tengo un ejercicio donde es muy común, muy famoso el juego del cajero en los primeros grados, en primaria. Antes, no me acuerdo qué programa era, Plan 93, usaban tarjetitas con mangos. Sí, aventaban el dado y les daban mangos. Bueno, yo hago una adaptación de ese juego, pero le cambio la base de base 10 a base 4 y pongo a jugar a los maestros. Wow. Y luego cosas como, es que yo no me acordaba que hacía esto. Es que ahora ya entiendo por qué a los niños a veces les duele la cabeza. A mí me está doliendo la cabeza. Pero jugando se divierte uno y no adviertes la dificultad de la tarea y no adviertes que estás aprendiendo, que estás construyendo. Y meter a los maestros en ese ejercicio de alteridad es muy beneficioso porque recuerdan sus etapas de alumnos y entonces dicen, bueno, entonces ahora sí mi función pues es enseñar a los niños así, es ponerlos a jugar y todo. Entonces a cada rato me gusta ver los libros de texto y buscar juegos y adaptarlos para luego usarlos con los adultos y pues con los niños por supuesto. Pero además del juego, a mí también se me hizo muy significativo y creo que se relaciona un poquito con estos. Traigo mucho la reunión de consejo técnico de ayer. Qué bueno, maestro, quiere decir que causó un conflicto cognitivo en usted y un impacto. Sí. El asunto de los proyectos en ciencias. Wow. De matemáticas, de dejar a los alumnos trabajar con los problemas matemáticos, de darles chance de que estén trabajando entre ellos solos y luego de que presenten. Entonces, me fui al asunto de los proyectos de ciencias. Había una autora que se llamaba Aurora La Cueva que estaba fundamentando en los proyectos de ciencias en el programa 2011, que nos decía, miren, estos no son proyectos, tareas que dejas en casa no es proyecto, que dictes de qué se va a tratar el proyecto no es proyecto, los proyectos tienen que salir de los niños y los tienes que dejar que lo planeen y los tienes que dejar que lo lleven a cabo y les tienes que ayudar para que busquen la información y les tienes que ayudar para que ellos decidan cómo lo van a comunicar. Y al igual que en matemáticas, a mí me gustó, me decidí a aventarme y dejar que los niños plantearan sus propios proyectos. Y nada más es ayudarlos a organizarse, ayudarlos a que interactúen entre ellos y que no se pierdan del objetivo. Y con La Cueva hablaba de proyectos tecnológicos, científicos y ciudadanos. Wow. Entonces, me tocó una de experiencias con mis alumnos. En aquel tiempo estaba aquí en la Álvaro Obregón en el centro, con 5º y 6º grado. Hay quien redescubrió, porque sí existía, redescubrió la estufa solar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Maestro. Hay otros niños, por ejemplo, que quisieron hacer un biodigestor. Un biodigestor es un dispositivo que ya está usándose mucho que capta el gas metano de los desechos, por ejemplo, de animales. Las heces de las vacas genera mucho metano. Todos los biodigestores lo captan y ya lo usan para otras cosas. Entonces ellos quisieron poner a experimentar con un biodigestor, pues hicieron su biodigestor, ya no voy a decir más cosas, porque implicaba algunas cosas ahí, y cosas así, y se sorprende uno de los temas que ellos eligen, y de todo lo que hacen, porque también se preocupan de que lo van a presentar a los demás. Claro. Entonces ahí, propiamente dicho, no es juego, para ellos es algo muy serio. Sí. Investigar y luego presentar y luego no nos salió el aparato. ¡Ay, qué felicidad! Mi estufa sí doró un pan 3 horas después. O ¿sabe cuántas horas lo dejaron ahí? Pero lo doró. No es juego, pero eso también les encanta. Les gusta. Ese tipo de actividades han estado recomendadas desde hace mucho tiempo.
sí he visto maestros excelentes que han estado trabajando con eso y que los niños se divierten bastante y se interesan y les llama la atención y no saben ni a qué horas ya investigaron quién sabe cuántas hojas y no saben ni a qué horas quién sabe cuántos libros han leído en el afán de encontrar aquel dato que necesitan para seguir con su proyecto. Fíjese, maestro, ahorita que está usted con esta plática, me recuerda, por ejemplo, a María Curie, que empieza ella a tener motivación desde que visita el lugar de trabajo de su papá, ¿no? Empieza a generar esa curiosidad y no sabía ni cuántas horas invertía leyendo, analizando, investigando. Y si nos vamos con personajes que nos sirven también como motivación, nos damos cuenta que la curiosidad, el incentivar con estos experimentos, el hacer este tipo de proyectos tecnológicos, le lleva al niño también a tener una responsabilidad de su aprendizaje, porque usted dice, no sabemos cuánto tiempo invirtió en la lectura, pero él tenía un objetivo de conocimiento. Entonces, cuando tienen un objetivo de conocimiento, pues llegan a involucrarse. Henry Ford tuvo muchísimas situaciones de que la gente no creía en él, de que la gente, sus proyectos no le salían, ahorita que me recordó lo de la estufa, pero tuvo algo que es perseverancia, siguió investigando, analizando, y es lo que también un reto importante es despertar estas vocaciones investigativas en nuestros niños. Sí. No sé usted qué opina al respecto en base a la experiencia. Pues claro, o sea, hemos avanzado como humanidad gracias a todos y a esa curiosidad que tenemos con la realidad y a esa cuestión de no rendirse. Exacto. Yo creo que mucho de la personalidad de los adultos se forjó en la escuela. Claro. Dependiendo de cómo les dieron clase. Exacto. Usted hace rato lo dijo. A mí me daba miedo levantar la mano porque qué tal si me equivocaba. Exacto. Pero si enseñáramos a aceptar el error y a utilizarlo para aprender, creo que habría quien levantara la mano más expresamente, ¿no? Si enseñamos a los niños a ser curiosos y a buscar información y a comunicarla, pues de adultos van a tener eso. Y sí sucede, o sea, sí pasa. Creo que ese es uno de los retos que tenemos en Aguascalientes, porque de aquí somos, claro. Pero en el país, que la educación que estamos dando en las escuelas tenga un impacto social positivo. Exactamente. Eso es nuestro principal reto. Creo que cada maestro debemos pensar, esto que estoy enseñando, ¿para qué lo estoy enseñando? Muy buena pregunta, maestro. O sea, esto que estoy enseñando influye positivamente en mi alumno y luego, posteriormente, en la sociedad a la que se va a integrar. Sí, pues le sigo. Exacto. No, pues lo cambio. Ese es un reto para cada maestro, pensar constantemente esto que estoy haciendo para que le va a servir al niño, como él piensa en el objetivo del niño. Claro, exacto. Sí, esa es algo que me dejó marcada. Y invitar a que también nosotros, lo que usted dice, reflexionar nuestra propia práctica, maestro. Esas dos preguntas tan importantes que le comparte al magisterio, que nos esté escuchando el día de hoy, nos va a llevar a esa mejora de nuestra práctica. Y algo medular, usted comenta, se tienen que comunicar los proyectos y los niños se ponen nerviosos. O sea, aunque sea en su salón de clase, se ponen nerviosos porque y adquieren la responsabilidad, se preocupan y se ocupan y hasta se organizan. ¿Y quién va a dar la introducción? ¿Y quién va a explicar? Sí. Y ellos empiezan a tener estos diálogos que efectivamente en la sociedad les van a servir. Y hay maestros que les dicen, no, ¿y saben qué? En honores van a presentar ahí su experimento. Ajá. ¿Y qué pasa, no? El escenario se preocupan más. Exactamente. Sí. Cuando, en el caso de ahorita, los proyectos que estaríamos trabajando, proyectos didácticos para lenguas, en español, que también deben trabajarse en inglés, para la enseñanza del inglés y así, cuando uno le dice al niño, invitamos a los papás a que vamos a hacer un recital de poesía en lengua indígena y ahora vamos a invitar a los papás para que ustedes digan su poesía. Se preocupan más en aprender eso que simplemente esperar que el maestro les ponga un 10 o un 9.
es que van a venir los papás. Sí. O invitamos a los maestros, a la conserje, a los niños de sexto, para que ustedes lean sus cuentos. Los que inventaron ustedes los van a leer, ustedes lo van a leer frente a los demás. Oiga, maestro, ¿y así está bien escrito? Sí. Le pongo este punto aquí, ¿va bien o está mal? Ya se interesa y se preocupa. Ajá, ahora sí toma mucho significado este asunto de los adjetivos, de los adverbios, de los signos de interrogación, de los signos de admiración, de la coherencia, de que si está dividido en párrafos. Exacto. Toma sentido todo eso. ¿Por qué? Porque lo van a comunicar y el programa dice prácticas sociales del lenguaje. Exacto. Imagínese, maestro, que este espacio se pudiera abrir a niños también, ¿no? Que el niño, sería un reto, ¿no, maestro? Que invitar a un niño que hizo un proyecto y que venga y no nada más lo va a comunicar en su aula, ni en su escuelita, o sea, lo va a comunicar a su estado de Aguascalientes. Sí. Entonces, creo que es una experiencia significativa para él y entender que el conocimiento no es para obtener un 10. No, el conocimiento es para la vida, para que me abonen mis dimensiones como persona, ¿sí? Entonces creo que es otro reto, que esta enseñanza situada se pueda llevar no, ya ve que nos decía Frida Díaz Barriga, una enseñanza situada en un escenario similar. Si tenemos la oportunidad de que el escenario sea real, de esa práctica que comúnmente hacemos, adquiere significado, sí, adquiere interés, sí, y el niño empieza a tener esa directriz clara de que el estudio lo va a formar para el hoy, para el mañana y para el futuro. Sí, esos son retos para el maestro cotidianos. ¿Cómo genero un ambiente lo más parecido a la realidad? Exacto. A lo mejor sin salir de la escuela, no se puede. ¿Cómo genero un ambiente lo más parecido a la realidad que le genere retos a mis alumnos? Exacto. ¿Cómo me aseguro de que tengamos a la mano materiales que no son tan complicados? Por ejemplo, una actividad de clasificación de hojas de plantas. Claro. Es muy significativa y no necesitamos computadoras, ni celulares, ni nada, y lo tenemos como a la mano. Pero ese es el reto. La creatividad en el maestro siempre es un reto. Siempre hay que estar pensando y pensando y pensando cómo le voy a hacer para que mis alumnos aprendan, cuál sería la mejor manera. Yo creo que en Aguascalientes los maestros adoptan y adaptan ese reto. Sí, exacto. Y están pensando constantemente de dónde saco estrategias nuevas para que los alumnos aprendan de manera más divertida, de manera situada, de manera contextualizada, de manera constructiva, para que realmente avancen en sus procesos de aprendizaje. Y ahora vámonos en su experiencia como asesor técnico pedagógico. Usted trabaja con adultos, trabaja con nosotros, sí, los maestros. Sí. ¿Qué recomienda o qué nos recomienda a todas las maestras y los maestros de Aguascalientes para poder ir trabajando estos retos desde su función como asesor técnico pedagógico? Ya sabemos que tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar, pero ¿qué nos va a ayudar a propiciar esa reflexión, maestro? La primera es, y esta es muy importante, y sí lo mencionamos hace rato, no considerar que estamos solos. Exacto. Tenemos que trabajar de manera colaborativa con nuestro equipo de maestros. Olvidarnos un poquito de pues los egos o la competencia a lo mejor, o inclusive es que esta maestra me cae bien mal. Exactamente, sí. Porque estamos en un trabajo, en un lugar en donde independientemente de todas esas cosas, lo que tenemos que hacer es mejorar el aprendizaje de los alumnos. Estamos en un sistema en donde hasta el conserje, claro, nosotros, no sé, un técnico electricista, estamos enfocados en que el alumno aprenda. Claro. Y hay que pensar en eso. Entonces, no estamos solos, tenemos mucho acompañamiento, hay que usar más a la ATP, hay que trabajar más con los compañeros, hay que
pedirle a mi directora que nos dé un espacio en el Consejo Técnico para tratar un asunto pedagógico. Excelente, claro. Hay que hacer reuniones colegiadas. Ahorita está muy suave porque con esto de la pandemia ya estamos muy acostumbrados a hacer reuniones virtuales. Entonces, en una oportunidad en la tarde en mi casa me puedo reunir con mis compañeros para ponerme de acuerdo. Me echo un cafecito y me platico con mis compañeros. Entonces, trabajo colaborativo sí se puede de manera desinteresada, de pensando que al que estamos beneficiando es a nuestros alumnos y por tanto a la comunidad, al Estado, al país. Ese es uno. Sí. El otro es mantenerse actualizado, que no se nos vaya el tren de las reformas. Claro. Ya dijimos que cada nueva reforma le agrega algo a la anterior. Es raro aquel que le da el cambiazo directamente, como aquella que estamos platicando. Sí. Pero entonces, pues hay que subirnos, hay que checar el programa, hay que tomar algún curso, hay que, de nuevo, preguntarle a mis compañeros, no pasa nada si les preguntamos. Claro. Hay que ir a la UPN. Claro. Ahí hemos trabajado, eso es muy bonito, porque me dicen, maestro, ¿nos apoya con una capacitación o un tallercito sobre esto? Sí, pero yo nomás puedo en las tardes. ¿Sí? ¿Qué tal? La disposición. Y los maestros se juntan y trabajamos ahí en la UPN. Entonces, excelente. Están las escuelas formadoras de docentes, no nada más la UPN, están las escuelas formadoras de docentes. Hay mucho donde aprender. Entonces, claro. para enseñar hay que aprender. Exacto, invitar a nuestros docentes ahorita que se van a abrir varias maestrías aquí en nuestro estado, de verdad estamos con manteles largos, una nueva administración, la primer gobernadora mujer y la oferta para los maestros, pues van a haber varias, sí, de hecho va a haber una maestría en el idioma inglés, entonces creo que se están dando pasos agigantados en tan poquito tiempo de esta administración. ¿Por qué? Porque todos tenemos un mismo objetivo, maestro, que es la educación de los niños. Así es. Y sabemos que la pandemia dejó muchas enseñanzas, maestro. Conocemos que este momento histórico inédito que nos tocó vivir a usted, a mí y a otras generaciones, en el caso de los niños, que son una generación joven, sabemos que dejó un impacto. Entonces me gustaría que reflexionáramos en torno a este impacto de la pandemia en educación. Ya me mencionó algo anteriormente en esta plática, pero quiero que me rescate el impacto que genera la pandemia. Primeramente en los padres de familia fue un impacto sorprendente. Posteriormente en los niños hubo situaciones emocionales que no se pudieron sostener en casa. Y con los maestros también nos enfrentamos a retos titánicos, maestro. Y también cuestiones emocionales con los docentes. Exactamente. Es que si bien todos tuvimos de alguna forma miedo, también lo afrontamos de diferentes formas y también nos estresamos por las situaciones y por lo que teníamos que hacer. Yo recuerdo una reunión virtual de una maestra y que estaba explicando a sus papás, tenía unos papás, y luego dice una señora, es que le estamos haciendo el trabajo a la maestra. Eso era muy común, sí, eso sí, papás, de verdad era muy común que decían que ustedes no estaban haciendo el trabajo, eso sí era un comentario que lo veíamos en todas las redes. Pero luego me puse a pensar, luego me pongo a hacer cuentas. Claro. A ver, la maestra nos estaba pidiendo que los trabajos de los niños los mandaran por correo. Digamos que la maestra tenía 25 niños. Exacto. Digamos que cada niño mandó 3 trabajos. ¿Cuántos trabajos son? 75. Sí. Digamos que te tardas en revisar 2 minutos por cada trabajo. Digamos. Con mucha creo habilidad, que maestro. son muy poquitos minutos. Sí. Entonces son 150 minutos. Ya son 2 horas y media revisando trabajos. Exacto. Más la planeación, más que la maestra organizaba reuniones con los niños, más que la maestra subía videos a YouTube para orientar a los niños. No estaba cumpliendo su jornada de 5 horas. Entonces, efectivamente, a lo mejor la señora tenía un poco de razón
Claro. Pero también la maestra tenía otro poco de razón. Por eso digo que es trabajo colaborativo con los papás. Sí, los porque papás tenemos que no cambiar nada, claro. esa idea. No le estaba haciendo su trabajo a la maestra, pero sí estaba haciendo su trabajo con el niño. Se estaba involucrando. Exacto. Entonces ahí no era cuestión de pues yo digo y tú dices, y todo eso, sino cómo le hacemos. Claro, entre exacto. los dos. Exacto. O sea, porque yo hago esto y tú haces esto. Y la pandemia dejó eso, dejó en muchos casos ver de los padres, ver que el trabajo de los maestros no es tan fácil, porque cada papá atendió, digamos, ¿cuánto se le hace máximo? ¿6? Digamos que el que tiene más hijos tiene 6. Sí, en un máximo. Digamos que hubo un papá que tenía 6 hijos y atendió 6 tareas o 6. Pero la maestra no tenía 6, tenía 30, 35, 40. No, y hay escuelas que ahorita tienen 47 niños. Entonces, bueno, hay niños tremendillos en su casa, pero como ese son 40 en un grupo. Exacto, maestro. Y entonces, bueno, ese reconocimiento de parte de los papás fue bueno. Sí. A mí me gustó que dijeron, no, es que sí está caramba, enseñar a los niños, sí está caramba, de estarles ayudando a hacer sus trabajos. Ese a mí me gustó. Pero por otro lado hubo partes también un poco negativas que marcan retos. Exacto. Papás que dijeron, no, yo no hago nada, o sea, no, le toca al maestro. Y pues hay que involucrar a la gente, hay que de nuevo invitar. Entonces, hubo en la pandemia, me parece, cosas buenas y cosas malas. Sí, como todo. Yo aprendí a trabajar en reuniones virtuales, que no había hecho. No, maestro, creo que todos estábamos en ese tenor. Sí. Y ahorita tengo asesorados, por ejemplo, en la UPN, tengo asesorados que vienen de lejos. Oye, pues no te muevas, pues nos conectamos en línea. ¿Qué tal? Revisamos el trabajo y mostramos pantalla y ya no gastamos, ya no gastas el transporte. Y se acaba una asesoría y rapidito me conecto con la otra. Claro. Y eso es una ventaja. Y también le perdimos el miedo a la tecnología. Hubo quien le perdió el miedo a la tecnología. No, porque imponía, veía uno tanto menú y decía uno, que no se me abra el micrófono, era la preocupación de todos. Sí, ¿verdad? no, hay quien metemos la pata casa, desde el principio. En la casa me encanta, ¿no? Este periodo de que se empieza a tomar la pandemia en buen sentido, ya había videos de YouTube en diferentes medios, donde ya contaban hasta chistes, ¿no? Que la mamá toda estresada porque le abría el micrófono el niño, se escuchaba toda la dinámica, pero nos enseñó que los retos no se sacan solos. No. Para sacar el reto educativo, mi respeto a todos los maestros, porque había quienes iban a buscar a los niños a casa, quienes se movilizaban, dieron su mejor esfuerzo, no se quedaron en casa sin hacer absolutamente nada, buscaron, y los papás y las mamás que tenían una carga tan difícil en casa, porque la casa, la verdad, es un trabajo complejo, nunca se termina el quehacer, y a pesar de eso, ellas ahí tenían conectado al niño, estaban lavando trastes. ¿Por qué? Por lo que dijo usted al inicio. Los papás quieren un mejor futuro para sus niños y un mejor presente. Los maestros también. Los maestros también, la sociedad también. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para sacar adelante estos retos. Aprendimos. Y lo mejor, maestro, que acaba de decir usted, se mantuvo. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en esta situación de pandemia, pero no se dejó la tecnología. Usted nos acaba de dar un ejemplo extraordinario de que se sigue trabajando. Hay maestros que todavía siguen trabajando con el Classroom, hay quienes todavía siguen con los grupos de WhatsApp y empieza a haber estas redes de comunicación. Algo que también me llamó mucho la atención ahora en la pandemia rápidamente, es que avanzamos un poquito más en pensar lo que siente el alumno. Avanzamos un poco más, aunque ya estaba en el programa, avanzamos un poco más en la cuestión de la salud emocional de los niños. Nos preocupamos más por lo que sienten los niños después de la pandemia, por atender a los niños de manera emocional. Antes ahí estaba el espacio curricular, pero pues no era no se hacía tanto énfasis. A partir de la pandemia sí. Entonces lleva a la idea de pensar en un alumno como alguien humano, alguien completo, alguien que se emociona, alguien que siente, alguien que no nada más va a aprender a la escuela, sino que también siente. Entonces yo creo, a mi parecer avanzamos en eso, pero el reto sigue en avanzar más todavía. Exactamente. Tenemos que reconocer que el alumno es una persona
que tiene sentimientos, que tiene cultura, que tiene historia, y que hay que cuidarla, respetarla y hacer que se desarrolle. Maestro, pues un placer platicar con usted. Sabemos que podemos seguir en horas esta plática tan productiva. De verdad, este tipo de espacios es para eso, para que toda nuestra sociedad se empiece a involucrar de qué se hace en educación. Sí, a raíz de la pandemia entendemos que tenemos que seguir teniendo contacto no únicamente con nuestros padres de familia, sino también con la sociedad, porque tenemos un reto muy grande que es la inclusión social de todos nuestros alumnos. Entonces, pues un placer, maestro, platicar con usted. Muchas gracias, yo encantado de estar aquí conversando, se pone bonito. Sí, verdad, maestro, gracias. Y gracias a todos ustedes por lo más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo, y que nos escucharon. Los invitamos a que nos contacten en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, y que estén próximos con la siguiente charla que vamos a tener aquí en nuestro programa El Aula, su espacio de aprendizaje. Muchas gracias.